puede estar en situaciones, pero son provocadores. Hay madres, hermano, que sí están pasando problemas, pero siguen provocando la presencia. Hay madres que sí la dificultad es grande, el camino es largo, pero siguen provocando. Hay madres, hermano, aleluya, gloria a Dios, que tienen problemas grandes y fuertes, pero siguen provocando la presencia de Dios. Porque no están aventurando, saben a quiénes sirven. Le sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Den un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Ay, Dios mío, tiene una presencia fuerte. Dios mío, yo siento que estoy conectado, siento un alambre. Padre Santo, aquí hay una presencia fuerte, Dios mío. Oiga, levante tu mano, Dios mío. Aquí hay una presencia fuerte, amado. Aquí hay una presencia fuerte, amado. Escucha lo que te estoy diciendo. La persona, cuando es virtuoso, se deja guiar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando los hermanos, el que no es virtuoso, hace lo que quiere cuando quiere. Oye, pero si Dios lo permite, si Dios lo deja que haga lo que quiera, porque nada se puede hacer que Dios lo permita. Escúchame, Dios no da y ha vencido a nosotros para que sigamos. Pero no manda a ser virtuoso. Porque el que es virtuoso se deja guiar. El que no es virtuoso no le hace caso a nadie. Su pastor, oye, un amigo, una persona que tiene un consejo, dice, esta loca, ¿sabes por qué? Porque no es virtuoso. La persona que es virtuoso se deja corregir. La persona que es virtuoso se deja guiar. La persona que es virtuoso, amados hermanos, acepta los consejos de personas que tienen más daño en lo espiritual que él.
personas que dicen, el enemigo dijo esto de mí. Bueno, en el cielo te digo otra cosa de ti. Escúchame, porque yo sé que el virtuoso se deja corregir. Cuando una persona es virtuoso, no le importa lo que esté diciendo el hermano. Dice que esta persona te dio ese consejo, no te lleves de eso. De lo que te quiere que tú te vayas a bromar a mí. Dice, no, yo conozco a esta mujer, yo conozco a este hombre, él que anda por la línea, ella anda por la mitilla. Yo tengo, aleluya, oración que coger ese consejo, porque si no cojo ese consejo, me puedo perder. El que vive, aquí hay algo poderoso, aquí hay una presencia fuerte, hermano. El que es sensible al mundo espiritual lo siente ahora mismo. Aquí hay una presencia fuerte. Escúchame, aquí hay una presencia fuerte. Y aquel que esté enviando enviación va a tener que se le van a agarrar la vena. Porque la presencia se va a meter. Óyeme, la presencia se va a meter en el cuello. La presencia se va a meter en tu casa. La presencia se va a meter en tu familia. La presencia se va a meter en tus hijos, en tu madre, en tu hermano, en tu esposo, en la vida entera tuya. Porque no lo que te la diga es lo que diga Jehová. Me va a tomar allá. Óyeme, escúchame, hermano. Escúchame lo que te estoy diciendo. No lo que diga la gente, es lo que diga la gente, dice Dios del Señor. Hablaba de esto, pero vas a aprender nosotros. Óyeme, tú te puedes llorar delante del enemigo. Vas a llorar delante del rey de reyes. Pero sabes, por eso estamos hablando de llorar delante del enemigo. Vas a llorar delante del rey. Ay, Dios mío. Usted no vive para dar el nombre
una mujer que tiene estima, y amor, afecto, aprecio, cariño, consideración y estimación. Esa es la mujer que tiene estima. Una mujer que tiene afecto a sus hijos, a su familia. Esa es la mujer, amados hermanos, la mujer, aleluya, virtuosa, tiene amor por los demás. No solo piensa en ella misma, en mí, porque estamos hablando de dar no solo madre, también padre, hijo, niño, adolescente. La virtuosidad tenemos que tenerlo todo, porque el que es virtuoso, él es fiel a Dios. Dios mío. Cuando una persona es virtuosa, es fiel a Dios. Oye, puede tener guerra, tener situaciones, pero dice, aunque se haya dicho esto de mí, oye, ¿qué me importa a mí? Yo no te voy a debatir. Diablo, Satanás. ¿Qué yo tengo que alabarte a ti? Yo tengo que alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que yo tengo que alabarte a ti? Lo tuyo no vive problema. Lo tuyo no es paciencia contigo. Lo mío y lo tuyo es guerra. Óyeme, no te devuelvas de guerra. Haz guerra que ya hace guerra. Óyeme, cuando no me está atacando, ya yo me siento raro. ¿Qué está pasando conmigo? Que no me está haciendo guerra. No, yo tengo que hacer mi guerra. Escúchame, yo soy una persona de guerra. Óyeme, yo no nací para ganar a los niños. Yo nací para servir a Dios. Escúchame, yo nací para ganar a Dios. Yo nací para adorarle a Él. Escúchame. Que se ha llegado un mensaje. Si Él es grande, es grande. Dice la palabra. Si Él no muere, Él no me da. Lo que pasa es que el mío me baja una mirada que tiene que estar por el suelo. ¿Sabe por qué? Porque es el Dios del fuego. Hay un fuego, hermano, que debemos pedírselo a Dios. Que si no lo quiere, debe procurar. Y hay batallas, y con ese fuego la vamos a ganar. Cuando tú tienes ese fuego, tienes que andar de lejos, hermano. Si le toco a ese hombre, me puedo una quemada. Dios te va a decir. Ese hombre, esa mujer, esa madre, tiene demasiado fuego. He intentado 1000 veces matarle a su hijo y no he podido. Esa mujer tiene la rodilla me la encima y sigo orando, Dios mío. Dios mío, pero que no mujer es esta. Dice que lo que pasa es que es una provocadora. Y cuando tú eres un provocador y una provocadora, tienes que doblegarse. En tu casa se doblega, en tu casa se habla de Dios. Escúchame lo que te estoy hablando. Escúchame. Parece que no me están entendiendo. ¿Me están entendiendo? Aleluya. ¿Cómo sabes? La mujer de la madre, hermosa. Pero bien, oiga, me voy a trabajar. Yo me da cosas lindas. Yo me da. Y ahí Dios se puede. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, de una mujer llamada la Tsunamita. Yo quiero que usted me ponga mucha atención. Mucha atención. Voy a leer el versículo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Observa que un día bastante ya había estaba en el presente y cuando él pasaba por allí,
traiga la presencia a tu casa. Cuando el hombre del río pasado iba a su casa. Cuando tú estás haciendo decir a Dios, cuando tú estás buscando a Dios, óyeme, tienes que estar a la presencia de tu casa. Tienes que sentirte algo, óyeme. Tienes que estar a tu alrededor. Cuando tú hablas, tienes que sentir el por lo menos que los fríos. No quiero que vamos secos. Óyeme, la palabra dice que se siga viendo nueva criatura es. La cosa había pasado y aquí que todo está todo nuevo. Somos estos nuevos. Óyeme, y acabó. Aleluya, ¿a dónde estaba? Y acabó estar en ese mundo. Y acabó tratando de mentir. Y acabó estar en la vecina del estado. Y acabó el beber a copa alcohol. Se acabó el chiviar. Se acabó el criticar. Porque Cristo vino a tu vida. Y cuando Cristo viene a tu vida, hay una limpieza. Hay una limpieza. Oh Santo Rey. Parece que no me están entendiendo, hermano. Cuando usted se entrega a Cristo, usted es purificado. No sé usted, pero cuando yo me entregué a Cristo, yo me sentía purificado. Y cuando me bauticé en las aguas, yo sentía que podía controlar. Yo no sé si nada más soy yo. Es como una carga que se me va. Y no se sabe. El enemigo pudo tocarlo. La palabra de Dios dice que a mi callado pues estaba cargado. Ya se descargaron. Oye, este es el problema. No es para tenerlo para siempre. Este es el problema. No es el mano de Dios. Pero también que tiene que actuar para que eso pueda cumplirse. Y aquí aquel hombre número uno, hablando de tu aposento, ella hizo un aposento, tiene un aposento no, cuando maneja el varón de Dios en el mundo. Oye, entonces cuando yo le veo esto, digo, pero espérate, la reciprocidad, un aposento de nuestra habitación. Pero Dios entonces me muestra que el aposento somos nosotros. Nosotros somos la